Buenas tardes, sí. ¿Me escuchan? Hola, profe, buenas tardes. ¿Me escuchan bien ustedes a mí? Porque yo los escucho bajitos. Sí, se escucha, profe. Bueno. Vamos a desarrollar el tema de esta clase. En realidad este encuentro hoy, lunes, y el jueves que viene con Sergio vamos a trabajar el texto sobre la última dictadura militar, el texto de Ezequiel Sirling, ¿sí? Sergio les pasó 4 consignas a ustedes en el encuentro anterior. Una sobre los apoyos y la resistencia a la dictadura y otro sobre el plan económico. Digo, las 2 primeras. Después una sobre el genocidio, bueno, en fin, varias consignas, 4. La idea es que las 2 primeras las vean conmigo hoy y en las otras 2 el jueves que viene. O sea, en concreto, en estas 2 clases lo que vamos a trabajar es justamente el texto de dictadura militar, centrándonos, bueno, cada uno de nosotros en distintos aspectos de ese texto. Concretamente hoy conmigo lo que vamos a ver son los temas vinculados al modelo económico de la dictadura militar, el plan económico de Martínez de Hoz, básicamente. Martínez de Hoz era el ministro de Economía, fue el ministro de Economía del gobierno militar, por lo menos en la primera etapa, durante los primeros años, 4 años. Y después vamos a ver el tema de los apoyos y las resistencias. ¿Está? Digamos, obviamente todo lo demás, lo que van a ver el jueves que viene, tiene que ver con esto. No es que son cuestiones separadas. Pero simplemente para ordenarnos un poco y para aislar algunas problemáticas es que las dividimos, nada más que por eso. ¿Está? Así que bueno, a ver. Empecemos por el plan económico de Martínez de Hoz. No es exactamente lo primero que aparece en el texto, pero no importa, digo. Que tengan en cuenta que ahora estamos hablando del plan económico de Martínez de Hoz, del modelo económico de la dictadura militar. Digo, también optamos por este formato para exponer el tema porque se parece más a lo que vamos a preguntar después también, en el segundo parcial. A ver, en cuanto al plan económico de la dictadura, lo primero que tenemos que destacar y que ustedes deberían destacar en caso de que tengan que responder una consigna sobre esto es lo siguiente. Con la dictadura se pone fin a un ciclo caracterizado por la industrialización por sustitución de importaciones. Un largo ciclo histórico en donde la matriz económica predominante fue la matriz de industrialización por sustitución de importaciones. Esto fue así desde los años 30, cuando se dan los primeros pasos en el desarrollo de esta matriz. Bueno, esto continúa, por supuesto, en los años 40, 50, 60. Esta matriz se fue consolidando, se fue desarrollando, se fue expandiendo, bajo distintas condiciones, ¿no? Repetir desde el inicio, es que no te escuché muy bien. ¿Desde dónde? ¿Qué cosa no escuchaste? De la dictadura, del plan económico, que como inicia algo así. Sí, lo que está señalando es que lo primero que corresponde decir es que la dictadura militar, el plan económico de la dictadura militar viene a cortar un ciclo largo, un ciclo histórico largo que había arrancado en la década del 30. Un ciclo caracterizado por el desarrollo de una matriz de industrialización por sustitución de importaciones. Digo, ese modelo, esa matriz que se había iniciado en los años 30, se corta. Obviamente la política económica de la dictadura viene a cortar con el desarrollo de esa matriz y se inicia otra, absolutamente distinta. Para decirlo rápido, digo, después vamos a ahondar un poquito más, pero para caracterizar rápidamente el tipo de matriz que se va a desarrollar en la postdictadura, podemos definirla como una matriz
que se basa en la desindustrialización, así si la anterior, ¿no? La previa al 76 fue una matriz de industrialización sustitutiva, la matriz posterior es una matriz desindustrializadora, no en sentido absoluto, digamos, podemos hablar de una desindustrialización selectiva, ¿no? En general, la industria se ve afectada, pero habrá algunas industrias, algún tipo de industrias que no, digamos, ¿no? Que es más, se verá hasta beneficiada. Pero en líneas generales es una matriz de desindustrialización, de reprimarización de la actividad económica, es decir, una vuelta a una matriz primaria, primario-exportadora, por eso reprimarización de la economía. Y por último, aparece un nuevo elemento ahí, que también es importantísimo. Podemos hablar de una matriz basada en la valorización financiera. Es decir, aparece un nuevo actor, que es el capital financiero internacional, ¿no? Un capital que se reproduce en circuitos financieros, que penetra en la economía argentina, generando situaciones complejas, que afectan a diversos sectores productivos locales. La lógica del capital financiero es una lógica que no solamente perjudica al conjunto de la sociedad, sino que también perjudica al capital productivo, ¿no? Es una lógica especulativa, una lógica en la que el capital se reproduce en circuitos especulativos y no en circuitos productivos, por lo tanto afecta a la producción también. Entonces, así como para sintetizar, el golpe del 76, un quiebre, se termina, se corta abruptamente el modelo de industrialización por sustitución de importadores, se inicia otro modelo basado en la desindustrialización, o la desindustrialización selectiva, si ustedes quieren, la reprimarización de la economía argentina, es decir, una vuelta a un patrón, a una matriz primario exportadora y una presencia cada vez mayor y más determinante en la economía argentina del capital financiero, es decir, de un capital que se reproduce fundamentalmente en circuitos especulativos y no en circuitos productivos. Básicamente esas son las características del modelo. Ahora vamos un poquito más al detalle de lo que fue el plan económico de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz fue el primer ministro de la economía, el primer ministro de Economía de la dictadura, ¿no? Después habrá otros, pero el ministerio de Martínez de Hoz coincide con la presidencia militar, con la dictadura de Videla, ¿no? Que fue el primer dictador de esa dictadura. Martínez de Hoz pertenecía a una familia vinculada a grupos económicos muy poderosos de la Argentina. Por cierto, su bisabuelo había sido el fundador de la Sociedad Rural, justamente. Así que es una familia vinculada a grupos empresarios, vinculada a la burguesía terrateniente, ¿no? Ideológicamente él era obviamente un hombre de ideas, económicamente hablando, de ideas ortodoxas, ultraliberal, ¿no? Y lo que planteó, digamos, con su programa económico fue fundamentalmente muchas cosas, pero ahí lo que aparece en el texto destacado es una política de reforma financiera del año 77, ¿no? Una reforma financiera que apuntó a una desregulación financiera, es decir, a quitar reglas al funcionamiento del capital financiero. Justamente la valorización financiera se explica, esta nueva matriz económica basada en la valorización financiera en buena medida se relaciona con esta reforma del 77. ¿Cuáles fueron los aspectos principales de la reforma financiera? Son cosas que ustedes a las que les tienen que prestar cierta atención. Bueno, una fue el liberar las tasas de interés en la Argentina y fijar, en todo caso, tasas de interés en el sistema financiero, bancario, financiero,
tasas de interés que estaban por encima del promedio internacional. Esto se llama tasas de interés positivas. Cuando una tasa de interés es positiva, quiere decir que es más alta que la inflación, ¿sí? O sea, que si uno pone 100 pesos en el banco y la tasa de interés y la inflación es del 50%, una tasa de interés para ser positiva tiene que dar un interés mayor al 50%, al 51%. Es una tasa de interés positiva, siempre le gana la inflación la tasa de interés. Pero digo, esto no es el tema es que estaban por encima del promedio internacional las tasas de interés. O sea que el sistema financiero argentino pagaba más que otros sistemas financieros. Por lo tanto, digo, al desregular el ingreso de capitales, al permitir el ingreso de capitales extranjeros a los bancos argentinos, obviamente los bancos argentinos van a captar capitales extranjeros porque la tasa de interés que pagaban eran muy altas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, y además la reforma financiera simplificó las condiciones para establecer una institución financiera. O sea que era muy fácil fundar una financiera, digamos, una compañía financiera o un banco. Entonces, y el Estado además empezó a tomar créditos también. Entonces también el Estado disminuyó las exigencias para establecer una entidad financiera, y se multiplican las entidades financieras en esos años. Pero hay algo muy importante aquí, que es clave, y es que entre los distintos aspectos de esta reforma financiera, uno muy importante es que permitía la reforma financiera la entrada y la salida de capitales del país sin ningún tipo de control. ¿Se entiende entonces? A ver, para que se entienda más fácil todo esto. Los bancos argentinos pagaban tasas de interés más altas que los otros bancos del mundo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Una tasa de interés positiva, pero además más alta que el promedio mundial. Luego, el Estado permite que surjan un montón de instituciones financieras, desde bancos hasta compañías financieras. Es decir, son compañías que pueden dar créditos, tomar y dar créditos. Y al mismo tiempo, permite el Estado que ingresen capitales y egresen capitales sin ningún tipo de control. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a ingresar un montón de capital al sistema financiero argentino, digo, mucho capital, y se va a retirar muy rápido. ¿Se entiende? A ver, la pregunta es la siguiente. Vamos a pensar en una situación hipotética. Digo, si ingresa capital a un sistema, a un banco, a los bancos, capitales que son inversiones del exterior, y porque esos bancos dan un interés que puede ser seductor, y esos capitales permanecen durante mucho tiempo en el sistema financiero argentino, uno puede decir, bueno, eso después se traduce en créditos que el banco le da, no sé, al tipo que se pone una pizzería, a la mujer que se pone un negocio de lo que sea, de una librería, o al tipo que se pone una zapatería, bueno, lo que sea, digamos, ¿no? O al carpintero que compra máquinas y hace crecer su negocio. Ahora, para que eso ocurra, el capital tiene que permanecer un tiempo en ese sistema financiero. ¿Se entiende? Es decir, para que el capital que está en un banco se convierta, digamos, en un motor de la actividad productiva, tiene que quedarse un tiempito. Ahora, si entran millones y millones de dólares en el sistema financiero y se van a los 15 días o se van al mes, y eso era lo que pasaba, bueno, aquí es cuando se producen los problemas. Digo, ese capital no se convierte en un motor del desarrollo, no favorece la producción. Ahí está la cuestión. Es fundamentalmente un capital especulativo de corto plazo. ¿Sí? Digo, capital de corto plazo, especulativo. O sea, entra en el sistema financiero, obtiene un beneficio, porque así estaban dadas las cosas para que se genere un beneficio extraordinario, y ni bien generan ese beneficio, se van. La otra cuestión es que eso va a dar lugar a eso y otras cosas más, digo, ¿no? Pero bueno, eso fundamentalmente, esa lógica, va a dar lugar a una práctica un tanto perversa que se conoció como la bicicleta financiera, ¿no? Que es fundamentalmente una modalidad especulativa, que consistía en lo siguiente, consistía en que muchos empresarios, grandes empresarios inclusive, ¿no? empresarios locales, en lugar de dedicarse a la producción, se dedicaban a la especulación, porque ganaban mucha más plata especulando que invirtiendo en la producción. Entonces, ¿qué hacían? ¿Cuál era, entre otras cosas, qué hacían? Bueno, pedían créditos
al extranjero en un momento de gran liquidez, en donde se podían pedir créditos al extranjero. Esos créditos pedidos en el exterior eran créditos en dólares muchas veces, los convertían en pesos, ¿sí? Lo depositaban en los bancos locales, ¿sí? Que ofrecían tasas de interés muy altas, tasas de interés, insisto, superiores a la inflación local y superiores a las tasas de interés en el exterior. O sea, ganaban, sí o sí ganaban, estaban un tiempo, volvían, retiraban esos pesos de los bancos, los convertían en dólares y se los llevaban de vuelta al exterior. En eso consistió la bicicleta financiera. Es un mecanismo que también uno puede identificar como de fuga de capitales, o es parte de la fuga de capitales.